Ok, como estaba presentando, aquí estamos en presencia del doctor César Correa, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Virtual de Venezuela, además de que es un doctor con una larga trayectoria en el fútbol como médico de deporte, donde fue fundamental en los éxitos del Estado Carabobo en Juegos Nacionales, donde estuvo a la cargo en Funda Deportes de la medicina en esos Juegos Nacionales, así como en otras actividades futbolísticas. Es de directivo de la Liga Nacional Premier, es directivo del equipo Granate Sport también de fútbol femenino y que también ahora está con el fútbol masculino. Y bueno, además ha ocupado diferentes cargos en la salud mental, no, en la salud, en el Instituto de Salud y tiene un estudio doctorado en salud mental. Bueno, sin más preámbulo, aquí tenemos con el profesor, el doctor César Bernardo Correa Osido para esta magnífica conferencia final. Adelante, doctor César Correa. Buenos días. Gracias, Juan Carlos Pasqué, presidente de la Liga Nacional Premier. Sí, bueno, se me otorgó el honor de darles algunos pequeños esquemas de conocimiento de lo que es la salud mental del futbolista y los comportamientos desadaptativos. El mundo del fútbol, el ecosistema del fútbol es, como yo lo he dicho muchas veces, un teatro de operaciones de la vida misma. Y bueno, y en ese teatro de operaciones vamos a ver en el campo de fútbol, en el campo de juego, en la familia, en el mundo del entrenador, en el mundo del técnico, en el mundo del público, muchas situaciones que tienen que ver con la parte de la salud mental. Y bueno, necesario es hacer hincapié o observar, hacer las observaciones pertinentes a este tipo de situaciones que se presentan tanto en el interior del juego como tal, como en la parte fuera del juego. Dentro dentro de estas situaciones que se pueden presentar, tenemos que hay distorsiones de punto de vista cognitivas. Y esto entra en el mundo de la parte, de la parte del conocimiento, de la esfera de conocimiento en salud mental, que es lo cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, ¿por qué? Porque te va a fijar ciertas conductas, ciertos conocimientos y ciertos saberes que se pueden presentar en todos los elementos, en todos los actores de lo que es este ecosistema del fútbol. O sea, en los actores como el jugador, el entrenador, el familiar del jugador, el público, los hinchas, los fanáticos. Entonces todo esto tiene que ver con la parte mental, la parte conductual y la parte cognitiva del jugador. Y bueno, a grandes rasgos vamos a comenzar con lo que son los pensamientos automáticos, los esquemas disfuncionales, las creencias funcionales y las distorsiones cognitivas, o sea, los errores del procesamiento de la información, del conocimiento. Entonces, los pensamientos, ¿en qué consiste la situación de los pensamientos automáticos? Son condiciones negativas reflejas que aparecen sin ningún proceso de razonamiento previo. O sea, por eso son automáticos. Intencionales e inadecuadas, y el atleta automáticamente la acepta como válido. Un ejemplo es de los futbolistas, sobre todo, mira, esto también tiene que ver con las edades, pero bueno, eso sería ya otro tema, ya hacer la ponencia de acuerdo a la edad, pero aquí lo voy a tratar de hablar de manera general. Pues. Unos ejemplos, como estoy colocando aquí, no pudimos anotar comer centro y me quitaron el blog, soy un inútil. O sea, son
juicios que se hace el propio jugador, que son automáticos y va en detrimento, ¿verdad?, de su desempeño deportivo. Si por lo menos si le digo a mis compañeros del equipo que tengo conversaciones con gente de otro equipo, me despreciarán. Esas son situaciones que se presentan ya a nivel de los jugadores ya que van de 14, 16, ya cuando van a vía profesional, que no saben si van a estar todavía en el equipo o si van a saltar a otro equipo que le va le va a honrar su juego. Es otro tema. Si es juego o trabajo, eso es otra discusión que se tiene que dar en cuanto a la salud mental del jugador. Si lo que está haciendo es jugar, lo está disfrutando como juego o lo está disfrutando como un trabajo. Entonces, esa situación, esa dualidad, hay que abordarla a través del coach, a través del entrenador debidamente formado, o a través del psicólogo deportivo, o a través de personas como yo, que somos médicos del deporte, pero yo con suerte hice una especialidad en salud mental. Entonces, esas son situaciones donde más que el entrenador, claro, sin perder, como yo le he dicho a los entrenadores, sin que se pierda la autoridad que tiene el entrenador. Por eso que el coach, el psicólogo o el que vaya a hacer función del abordaje de la salud mental del jugador tiene que ganarse primero con la suficiente humildad, la confianza de lo que es el entrenador, de lo que es el director técnico, inclusive también ganarse la confianza sin llegar a un grado de amistad, porque no se puede ser amigo, porque uno representa una autoridad de los familiares y el entorno de la familia del jugador, que muchas veces se presentan que son, lamentablemente, en nuestros países, familias disfuncionales. Entonces, ya eso es una esfera más de una situación difícil que uno como profesional de la salud mental tiene que abordar. Otro ejemplo de situaciones automáticas, cuando se presenta el tema de la tarjeta. Esa tarjeta no debió haber sido para mí. Tengo mala suerte. O sea, ahí es donde vale la pena, ¿verdad? Que que el entrenador tiene un poquito de todo. Los entrenadores a través de su vida de profesional, él conoce por naturaleza. Mientras más tiempo tiene entrenando a los muchachos, más conoce y tiene sus habilidades, yo diría como un arte. O sea, no se puede negar que el entrenamiento, el entrenador desarrolla un arte tanto en la parte de la preparación física como tal, como la parte de detectar la interacción entre los jugadores y tanto como darse cuenta y hacer las debidas y oportunas observaciones en cuanto a esas situaciones, por lo menos ese echarse la culpa al jugador de que se le sacaron la tarjeta, entonces eso va a repercutir en el desempeño y en ganar un partido, porque obviamente con menos jugadores están en individualidad. Otro tipo de razonamiento es, tengo una lesión en el tobillo y me afectó en mi condición, perder, y pensarán que es por mi culpa. Todas esas situaciones, mira, las lesiones del día a día de entrenamiento y de los juegos. Bueno, en los entrenamientos también se lesionan muchachos, o los jugadores, pues. Yo digo muchachos por cariño, porque también hay que ganarse la confianza de ellos, dependiendo también de la selección, pues, de la edad. Entonces, tratar de entender que las lesiones son el pan nuestro de cada día, forma parte de lo que es un jugador de fútbol, que las lesiones están para superarse y que generalmente de las lesiones se logra en una fortaleza en cuanto a que tú, si eres debidamente disciplinado, vas a salir de ella. Otro ejemplo es, tengo problemas personales y me destruyen en el proceso de jugar y no lo pude concretar, merezco que me saque. O sea, a veces el jugador es muy exigente y muy injusto con él mismo. Y entonces él termina diciendo que no se merece nada bueno. Esos son sabotajes, como se dice vulgarmente, que se hace el jugador, sabotajes que después pueden justificar o no haber hecho lo mejor posible, entre comillas. O sea, se entiende que estamos en un proceso de ser perfectible. La perfección es para seguirla, no para alcanzarla, como la utopía. El sol sale por el este es para saber que
está orientado desde el punto de vista de los puntos cardinales, pero tú no puedes tocar el sol. Igual es la perfección. La perfección está para darte una orientación a tu conducta, a tu comportamiento, a lo que es tu entrenamiento en sí, pero nunca vas a ser perfecto. Eso tienes que entenderlo y no ser tan cruel contigo mismo como jugador, no ser tan cruel inclusive con los entrenadores consigo mismo y las familias también. Las familias a veces se echan la culpa, cónchale, no se está alimentando bien por la mala situación económica, por eso fue que no rindió. Todo esos aspectos, ¿verdad? Hay que manejarlo como de una manera muy sutil, una manera muy humilde, ¿verdad? Porque generalmente uno tiene que bajarse dos a veces porque el mundo de la mente, el mundo de lo psicológico, el mundo de la salud mental, cuando uno más o menos tiene cierta proximidad de dominarla, uno es visto como una persona que todo lo sabe, que todo lo entiende, pero no es así. O sea, uno está humildemente para ayudar a todos los elementos que conforman esta gran familia del fútbol, los jugadores, los entrenadores, los familiares y el mismo público en muchas ocasiones. Ah, hay también un apartado que son los esquemas disfuncionales, que son estructuras de conocimiento, estructuras cognitivas que son básicas de canalizar, de procesar la información establecida en etapas más tempranas de la que permite integrar y dar sentido a los hechos determinados, en situaciones y aspectos de la experiencia y considerarse importante y relevante para tomar decisiones. O sea, el mundo del entrenamiento, el mundo del fútbol, consiste más que todo en una categoría básica, la toma de decisiones. Entonces, estos esquemas disfuncionales entorpecen muchas veces en esa estructura cognitiva de tomar las decisiones. O sea, la estructura cognitiva, cuando es inflexible, cuando las reglas no se puede, son muy inflexibles y no se llega a un consenso, puede traer consecuencias psicológicas en la parte de la salud mental. Hay situaciones de estrés, ¿verdad?, que pueden formar parte de la personalidad del jugador, de la personalidad del entrenador, inclusive de la personalidad de los familiares, que el que va a abordar en un equipo la esfera de la salud mental tiene que conocer. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo un esquema sobre lo que es la triada Beck-Correa, una triada que estoy yo tomando de Beck con algunas modificaciones en este gran ecosistema del fútbol. Entonces, lo que es la visión negativa del fútbol, la visión negativa de sí mismo y la visión negativa sobre el futuro. Esa triada forma parte de la estructura, una estructura que geométricamente pues sí que es una estructura triangular, ¿no?, donde, ¿verdad?, todos estos elementos, la visión negativa del mundo, la visión negativa de sí mismo, que estoy hablando en este sí mismo puede ser del jugador, puede ser del entrenador, puede ser del técnico, ¿verdad? Y la proyección que tiene estas dos es algo dialéctico, es la síntesis. La proyección que tienen estas dos con la visión que tiene la persona. Vuelvo y repito, estamos hablando del entrenador, del jugador y también la familia. Por ejemplo, una visión negativa de sí mismo: soy un desastre en la formulación y ejecución de la estrategia. En el sentido de que en un momento dado, el entrenador establece una estrategia y el jugador no la capta, no la desarrolla como el entrenador quiere que la haga. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Que el entrenador no se pudo comunicar bien con respecto a la meta que él perseguía, o que persigue, en este caso. Entonces, otro aspecto importante es la comunicación. La comunicación, ahí es donde juegan las palabras, los tonos, el lenguaje corporal, inclusive del entrenador. O sea, hace expresiones con las manos, gestos con la voz. O sea, es un mundo donde la comunicación tiene un valor primordial, porque a través de la comunicación que se pueden tomar las decisiones oportunas que te van a llevar al triunfo.
Otra visión puede ser tendencia a atribuir sus experiencias desagradables a un error. O sea, entender que va a existir el error en la experiencia. Y mientras más rápido cometa los errores, más rápido tiene que... Es mejor porque más rápido los conoce, los detecta y sabes que no los vuelve a cometer. No ver el error como algo, como una desgracia, sino verlo como una oportunidad de no volverlo a repetir y de superarlo. Un ejemplo también de visión negativa acerca del futuro es: no tengo la esperanza de pertenecer a la selección. Esta es una situación bastante difícil, sobre todo cuando tenemos adolescentes y públicos, que se está desarrollando en ellos la personalidad, tienen un mundo de fantasía, un imaginario de grandes estrellas, y ahora más todavía con los medios de comunicación, donde tenemos unos finales, una mundial de la UEFA, la FIFA, cosas así. Ya el fútbol así es algo que le llega a todos los estratos económicos y se ha convertido, obviamente, y o sea, no hay que complejarse, pues, en el sentido de que el fútbol es un negocio, donde muchos y la familia, obviamente, tienen cifradas esperanzas, y donde no solamente es algo de pasión, de cuestión de ego, el pertenecer a una selección, sino también que eso representa el futuro económico del atleta y de la familia. Entonces, ese de manejar las esperanzas, de pertenecer a una selección, de terminar. O sea, aquí sería interesante que el equipo multidisciplinario del entrenador, el psicólogo, el coach, el técnico y los familiares, sepan por lo menos decirle al muchacho que no tiene el perfil, porque es una situación difícil que generalmente en nuestro fútbol, que estamos ahorita como comenzando, todavía no se le da la importancia de vida a lo que es el psicólogo, a lo que es el coach, lo que es el médico, por lo menos en mi caso, que soy especialista en salud mental, para abordar esa situación. Porque ya manejar lo que es otro concepto importante, la frustración. La frustración, que ahí es donde tiene que hacer hincapié el entrenador, la triada del entrenador, el familiar y el médico o el especialista de salud mental, de no crearle metas muy avanzadas al jugador. O sea, eso tiene que ser por etapas. Si tú le planteas metas muy elaboradas, muy complicadas, y obviamente en el corto plazo, el atleta no la va a poder alcanzar, y al no alcanzarla se va a frustrar. Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Las creencias irracionales. O sea, las creencias irracionales son condiciones que implican expectativas irreales. Más o menos que estamos hablando ahorita. Erróneas sobre el mundo, uno mismo y los demás, que predisponen a la evaluación y afrontamiento de la realidad desadaptativo y psicopatológico. La palabra adaptación es muy importante, porque sobre todo los niveles pequeños, sus 12, sus 14, sus 16, que son muchachos que están en un pleno crecimiento, que no son ni adultos ni jóvenes, ni adultos ni niños, y entonces es muy difícil plantearles a ellos metas, o sea, plantearles a ellos eh, logros, pues. Y entonces tampoco no tienen todavía la suficiente madurez, pues, por decirlo con una palabra que todo el mundo entiende, como para entender que hay logros que todavía no están dispuestos para ellos, por su edad. Entonces, son momentos desadaptativos y psicopatológicos. ¿Por qué? Porque no se puede adaptar. La adaptación es un fenómeno que responde de cómo el organismo se adapta a lo exterior. ¿Qué es lo exterior? Las exigencias. ¿De quién? Del entrenador y del técnico y del mismo psicólogo y de la misma familia. Que la familia aquí no, a ver, a la familia tiene mucho, y en el profesional de los fanáticos. Los fanáticos son muy exigentes.
Entonces, un futbolista, ¿verdad? Que no entienda, que no puede ir de la mano de las exigencias, por lo menos del fanático, que tienen una ventana en los medios de comunicación, pero fenomenal, y vende porque las televisoras a nivel mundial le encanta cubrir las expectativas, las expresiones de alegría, tanto de alegría como de frustración de los jugadores, de los fanáticos. Y entonces, cuando el jugador llega y cometió un error en un juego importante y ese juego fue televisado, y de repente llega en la noche a descansar y de repente prende el televisor y están nombrándolo a él como responsable, etcétera. O sea, mientras más amarillistas son los medios, más la gente lo ve. Porque yo, verdad que yo no quiero identificar programas, pero hay programas donde prácticamente los comentaristas se ponen a pelear, pues. Y eso llama, eso llama al público. Pero en eso hay que preparar al jugador para que sepa abordar, sepa convivir con estas situaciones y saberlas superar y saberlas acomodar. Por lo menos el futbolista que necesita ser apreciado y aceptado por todos los que lo rodean. El reconocimiento, mira, es importante el manejo del entrenador, del especialista en salud mental, de los familiares, el saber reconocer. Muchas veces el muchacho lo que quiere es que sea reconocido en sus buenas jugadas y ser reconocido en su no tan buena jugada. Y es importante tomar en cuenta que es un elemento tan importante como el desarrollo de la fuerza, como el desarrollo de la velocidad, como el desarrollo de la situación psicoespacial del futbolista que tiene que desarrollarse de una manera importante. Tan importante como esos aspectos, la fuerza, la velocidad, la resistencia, es la parte de reconocimiento, Por eso que en el mundo del fútbol, en este ecosistema de fútbol, esta familia siempre se busca reconocer, pues, como hace el amigo Pasquet, que siempre busca darle reconocimiento a todos los que de alguna manera u otra han sido héroes en este mundo, en este ecosistema. Hay otros pensamientos, por lo menos como este: para ser el mejor delantero debe ser competente y realizar lo imposible para lograrlo. Bueno, eso depende. También el entrenador tiene que conocer uno y cada uno de los jugadores. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, no solo, tiene su ayuda. ¿Quién? El profesional de salud mental, en los mismos familiares. Yo insisto en que los familiares tienen que aportar información al entrenador, al médico del equipo, al especialista de salud mental. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de conocer al jugador sino a través de lo que fue su infancia, inclusive su nacimiento, cuántos hermanos son, dónde viven, si viven lejos del sitio donde están entrenando. Mira, yo conozco muchos muchachos que hacen sacrificios para llegar tempranito, madrugan para llegar al sitio de entrenamiento, después para volverse ahí que tienen que ser oscuro, no tienen el suficiente dinero para poder hacer la merienda pertinente en lo que es recobrar la energía, la bebida pertinente para rehidratarse, etcétera. Son muchos los sacrificios y uno tiene que compenetrarse con... el fútbol es una cuestión de pasión. Aquí, si no se tiene pasión, es muy fácil tirar la toalla. O sea, esto tiene que gustar, esto tiene que apasionar. O sea, el que está metido en el fútbol, el que está metido en su salud, en la salud de los jugadores, en la salud, tiene que preguntar, tiene que irse por lo bajito, como decimos aquí en Venezuela, porque entiendo que esto es un evento internacional, irse por bajito, ser lo más humilde posible para llegar a tener la información que es pertinente en el desarrollo del futbolista, en el desarrollo del atleta, en su madurez. Y saber cómo insertar a ese individuo un poquito aislado al equipo. Es impresionante cómo en el fútbol se desarrollan elementos indispensables para la convivencia, por lo menos el cómo pasar un pase al compañero que 5 minutos antes te dijo, te dijo alguna grosería, solamente pues, en virtud de ganar. O sea, son cuestiones, elementos de madurez que no se consiguen en otros sitios, sino
en el deporte y más y con mayor facilidad y con mayor, eh, mayor claridad que en el fútbol. Ajá. Vamos a seguir con las creencias nacionales. Entonces, hay entrenadores y árbitros malos, perversos, que debieron ser castigados por sus malas intenciones. Oye, mira, es verdad que he hablado bastante del jugador, del familiar, del médico, y no he hablado de los árbitros. Eso es otro elemento importante. La parte psicológica y salud mental de los árbitros. Es que esto es un universo, ¿no? Esto no es un mundo, esto es un universo. Porque son muchos elementos que aquí se desempeñan. Ese es otro aspecto importante, el arbitraje y la injusticia. Y bueno, más que el fútbol avanzó lo suficiente como para entender que hay una tecnología que te puede captar una jugada y ser lo más objetivo ante de cantar un penal, ante de cantar que son la cuestión de los videos que están ahorita. Pero el mundo del arbitraje también es importante, o sea, lo que es el árbitro, la formación del árbitro, cuál es la salud mental de este árbitro, si este árbitro se le hizo algún chequeo de punto de salud mental para poder arbitrar, todas esas cosas son importantes y poco a poco se van a ir mejorando nuestro fútbol aquí en Venezuela. Estamos todavía en un buen comienzo. Este tipo de eventos es precisamente para lograr la experiencia y entiendo que esto es un evento, este congreso internacional y entiendo que hay mucha gente que sabrá mucho más que uno, pero bueno, uno hace el esfuerzo y bienvenida a cualquier sugerencia, cualquier observación, cualquier consejo, ¿verdad? Sobre todo lo que estoy hablando. Es frustrante a veces que las cosas como el plan no se lleve a cabo y se pueda llevar como una tragedia. Eso se plantea también el jugador, o sea, que se proyectó, las metas que se le designó, no las cumplan y eso sea un motivo de frustración y una tragedia. Eso es importante manejar. La desgracia como futbolista se origina por causas externas y los entrenadores tienen poca capacidad del control. Esto es un ejemplo del decir común inclusive de los familiares, que no tienen mucha fe a veces en los entrenadores. Entonces piensan que todo la parte de desempeño del futbolista se lo atribuyen es que el entrenador no es lo suficientemente capacitado para que en su hijo, en su sobrino o cualquier que sea representado, no logre las metas. Seguimos con las creencias irracionales, ¿verdad? Ahí, ante la incertidumbre. Ajá, entonces, tenemos aquí que una de las creencias irracionales, pues, es que ante la incertidumbre de sentir inquietud o angustia, se tiene mucha depresión de clasificar, mucha presión de clasificar. Eso es lo que habíamos comentado antes de pertenecer o no pertenecer a la selección. Por lo menos cuando se hacen finales, cuando se tiene que formar parte de una élite, pues, para representar un estado, un país y ser parte de la selección, y no se logra, sobre todo en edades tempranas, hay que saberlo manejar. Tenemos que tener un especialista en salud mental para que pueda conjuntamente, vuelvo y repito, de la mano con el entrenador, de la mano con la dirigencia deportiva. Es otro aspecto que no había comentado. Hay unas personas muy importantes dentro de lo que es el ecosistema público, que son los dirigentes deportivos, que son los que se encargan de la carpintería, de organizar, de coordinar el campo de fútbol, la hora, de coordinar el arbitraje, de coordinar el sitio del evento, de coordinar algo que parece poca cosa, pero es muy importante, coordinar una premiación para que no haya injusticia, coordinar un protocolo. Entonces, eso también es importante, la parte de la dirigencia deportiva. Otra creencia irracional es
más cómodo es evitar que afrontar ciertas responsabilidades en el entrenamiento. Afrontar un jugador, en cuanto en cuanto a evitar ciertas conductas y evitar ciertas situaciones que poco le favorecen a su a su buen desempeño. Confrontar es un trabajo. Que cuando hablo de trabajo, como en física, requiere fuerza, una fuerza psíquica, una fuerza psíquica que la gente no creerá, pero esa fuerza de afrontar es tanto la que gasta lo que es el sistema nervioso central. La neurona la gasta en una energía que es tan igual como correr 10.000 metros. Entonces, esa energía que se requiere para afrontar a un jugador, dependiendo de edad, es igual a afrontar a su familia, es una energía que desgasta el entrenador. Igualmente, la energía de la atención, en los 90 y tantos, ahora 45 son los 2 tiempos, pero ahora ha sido un poquito más. El jugador tiene que estar muy atento y tiene que tener momentos donde esa tensión tiene que bajar un poco, porque es una energía que se desgasta, o sea, que desgasta a la persona y tiene que tener la energía de la atención en el momento que más se necesita. Por lo menos la defensa. La defensa tiene su energía y su atención completamente dirigida cuando hay el ataque. Cuando la ofensiva, los delanteros de su equipo están atacando, tiene un momento de relajación de esa atención. Eso hay que decírselo a los jugadores de la defensa, dependiendo de la situación, del posicionamiento del juego. Entonces, como esto requiere energía y un trabajo, el entrenador a veces, el que no tiene la pasión, a veces no afronta porque es incómodo. O sea, es un trabajo. No afronta y bueno, entonces tenemos que entender que el entrenador, el buen entrenador, tiene que ser crítico, sin temor, cuando es necesario, a su jugador. Se debe depender totalmente del entrenador y de tus compañeros y confiar en alguien que tendría que ser superior a mí en el juego. Es una creencia también irracional. O sea, tampoco el futbolista, dependiendo de su posición, no puede tampoco depender en su totalidad a lo que es el entrenador y su compañero. A veces el jugador tiene que tener la suficiente agresividad. Suena duro, pero se necesita agresividad en el juego, agresividad positiva, de tomar decisiones en el momento oportuno, de acuerdo a la parte psicovisual de la jugada, de cómo está el campo en ese momento, de la situación de cada uno de los jugadores, y tomar decisiones en fracciones de segundo. Y eso es, a mi entender, ser agresivo. Ser agresivo, de ser audaz, de ser un líder en la jugada y lograr pues, lo que es la meta en nuestro deporte aquí, que es el fútbol, el tan apreciado y esperado. Creencias irracionales, ¿eh? En el pasado, este otro tipo de creencia. En el pasado encuentro no fue mal, en el encuentro, pero el partido no fue mal. Lo más probable es que definitivamente me afecte esto en el futuro para lograr el yo una vez escuché que tanto ganar como perder es favorable. En el sentido que en ganar, cuando el equipo gana, cuando el futbolista se siente ganador y es ganador, es una oportunidad de que trabaje en salud mental, lo aborde para que administre ese triunfo. Y cuando se pierde, porque se tiene que perder, ¿no? O sea, es más, es necesario perder para poder darle valor a lo que es ganar también. O sea, yo diría que el momento, es mejor el momento de abordar a un jugador cuando pierde que cuando gana. En el sentido que se aprende un poco más, se aprende a no cometer los errores que cometiste
y esos errores que impidieron el triunfo. Se puede corregir los objetivos del campeonato alegremente y en la acción. Es importante que también haya un espíritu positivo, un espíritu de salud mental positivo en los jugadores, en el entrenador, en los árbitros y en la familia. Entonces, distorsiones cognitivas. Las distorsiones de conocimiento, son errores de pensamiento, son alteraciones sistemáticas en el procesamiento de la información, lo que hablaba hace rato de la información, de la comunicación, que se originan por involucrar de una forma rígida e inapropiada los esquemas preexistentes, orinándose de esa manera respuestas conductuales desadaptativas. O sea, ¿qué pasa? Que se entiende que tiene que haber una estructura, se entiende que tiene que haber una disciplina, se entiende que tiene que haber un esqueleto que sostenga, ¿verdad?, la jugada. Pero no se debe ser tan rígido. Esta estructura va a depender de la naturaleza de los jugadores, de la naturaleza del equipo. Se ha dicho inclusive que cada equipo tiene una personalidad. O sea, los equipos tienen a veces personalidades, porque lo hace la sumatoria de todos los jugadores. Hay a veces que hay momentos que son difíciles en el equipo, hay inclusive momentos y meses de año que el rendimiento no es el adecuado por situaciones climáticas, por situaciones de fiestas de cada cultura de acuerdo al país. Entonces, si no hay esa adaptación, de acuerdo a todo lo que es el ambiente, de acuerdo a todo lo que es externo, si no hay esa adaptación, que es no ser inteligente. Si tomamos en cuenta que la definición de inteligencia es la capacidad de adaptarse, eres más o menos inteligente en cuanto más o menos te adaptes a una situación. O sea, tú no puedes exigir lo mismo a un grupo de 14, 16 años a un grupo de 20 años. ¿Sí? No puede exigir lo mismo a un grupo que tenga un grupo de futbolistas que vivan en una altitud de 2.000, 3.000 metros de altitud a una altitud que esté prácticamente en nivel del mar. O sea, hay una constelación de elementos a considerar que uno no puede tener estándares. O sea, el entrenador no puede tener estándares de lo que es el entrenamiento. El entrenador tiene que adaptarse a la sumatoria de cada uno de sus jugadores, a la sumatoria de las costumbres que se desarrollan en ese país, a la sumatoria de lo que es el promedio de conducta de esas edades. Y ahora que en el fútbol, así es femenino, el equipo es femenino, es otro mundo más. Si el equipo femenino, o el amigo Paqué, que es uno de los promotores y uno de los fundadores del fútbol femenino aquí a nivel de Venezuela. Entonces, tenemos que entender que no se pueden tener reglas de oro rígidas, sino que cada equipo amerita una adecuación, una adaptación. Entonces son errores, son ejemplos, ¿verdad? Por lo menos en la interferencia arbitraria se sacan conclusiones no consecuentes con la tendencia objetiva, ¿verdad? Por lo menos mejorar la resistencia, pero no está muy mal en la comunicación con sus compañeros de equipo. O sea, el futbolista, el jugador, hay que verlo como un todo, como un equilibrio. Los griegos decían que equilibrio y justicia eran sinónimos. Pues, o sea, la justicia, el equilibrio era sinónimo de justicia. Tiene que haber un equilibrio. Es como yo a veces digo, no se puede ganar
a veces no se puede ganar un partido de fútbol con 11 meses, pues con 9 meses. Tiene que haber, disculpa que yo sé que estamos en un mundo de fútbol, pero también el béisbol me llama la atención. No se puede jugar, no, ganar un partido de béisbol con 9 cuarto bates, porque se necesita quien haga, en el fútbol se necesita quien haga el buen pase, se necesita una buena defensa, se necesita el líder se necesita, eso de ubicar el líder en un equipo es importantísimo, porque hay muchos egos, y es bueno que haya ego, porque el ego es el yo, o sea, y cada jugador tiene que sentirse bien consigo mismo y sentirse el mejor. Entonces, verdaderamente, por eso que este mundo es apasionante, porque es un arte realmente tratar de lograr siempre ese equilibrio, ese justo equilibrio en lo que es los equipos. Entonces, por ejemplo, hay jugadores que tienen una buena resistencia, que tienen una buena visualización del campo de fútbol, pero son disciplinados o tienen una mala comunicación con el entrenador. Esto hay que tomar en cuenta. La personalización se atribuye a uno mismo los fenómenos externos sin datos suficientes para ello. En la prueba de dopaje, que puede que salga positivo, no si en la bebida de la reunión me colocaron algo. Esos son elementos de pensamiento paranoico que también abordar a veces con respecto al dopaje. Eso es otro aspecto más del dopaje. La situación de lo que es la salud mental y el fútbol es muy en este poquito tiempo que se me está dando, te agradezco esta oportunidad, sería motivo de otra disertación o de otro abordaje. La abstracción selectiva. La abstracción selectiva. O sea, sesga la información, desatendiendo la información que contradice el dicho ser. Es un ejemplo, el entrenador me pidió que cubriera el número 2, no obstante la orden era cubrir al delantero izquierdo del número 9. O sea, estas son situaciones que se plantean, que se producen sesgo de la información, o sea, no se entiende, no hay la debida comunicación. Entonces, cuando no hay la comunicación, no hay el camino para la decisión. Porque la decisión puede ser buena o mala, pero lo peor que puede haber es que no haya decisión. La decisión es preferible decidir mal que no decidir. Porque la decisión mala, entre comillas, uno aprende. Entonces, por lo menos, el entrenador en este momento pide que cubriera el número 2, el jugador, y entonces no se entendió la orden. Y entonces, esos son problemas de salud mental que atañen a la comunicación verdaderamente significativa y efectiva. Que es otro aspecto, motivo de una disertación, lo que es la comunicación en el deporte. Tenemos otros tipos de distorsiones cognitivas, errores de pensamiento cuando se sobregeneraliza. Se generalizan las conclusiones de un caso a otros percibidos como semejantes. El entrenador mencionó que José estaba fallo de peso. ¿Será que él cree que todo el equipo está desnutrido? O sea, cuando uno generaliza, cuando uno extiende la falla de un jugador a todo el equipo. Y eso pasa, generalmente lo hacen los familiares. Cuando por lo menos un familiar, estamos hablando del fútbol de adolescentes y de pobres, cuando el entrenador le dice a un familiar que está bajo de peso, entonces el familiar trata de decirle a todos los demás, padre y madre, generaliza y dice que el entrenador dijo que todos están bajo de peso. Entonces, esa generalización es un error de pensamiento, es una distorsión cognitiva que hay que saber abordar. Otro ejemplo es la maximización y minimización. Se exageran los aspectos negativos o se infravaloran los positivos. Por lo menos, este es un ejemplo. El delantero parece sordo y ciego, no está en el juego. La defensa actuó bien, no permitió la entrada, pero está muy distraído todo el tiempo.
se enaltecen los aspectos negativos y se minimizan los positivos. Esto es, matemáticamente se llama esto sumatoria. Sumatoria. Y esto le hace mucho daño a los equipos. O sea, hay que ser equilibrado, que es sinónimo de justo cuando se hacen las observaciones a cada uno de los jugadores. Anterior. Seguimos con las distorsiones cognitivas. El razonamiento emocional. Se cree que lo que se siente refleja la realidad. Por lo menos, esta lesión, dice el jugador, esta lesión me descontrola, me siento inútil, no podré dar mi mejor desempeño nunca. Este pensamiento no deja de ser una realidad, pero tú no puedes atribuirle todos tus efectos, todo lo que tú tienes que mejorar a la lesión que tú tienes por lo menos en una rodilla, un tobillo, a tratar de darte autoconsuelo. El jugador tiene que superar desde el punto de vista focal su lesión y bueno, para eso está el terapeuta, está el ciclo de terapia, frío calor, qué sé yo, el caminar en piscina, o sea, que no esté con la gravedad, la inmovilización, que es otro tema, la inmovilización no puede ser permanente, tiene que ser retirarse lo más pronto posible para que la rehabilitación sea también lo más pronto posible y el jugador pueda incorporarse lo más rápido posible al entrenamiento. Pero entonces el jugador a veces utiliza la lesión, ya es culpa del jugador, y ahí es donde está uno para acompañarlo y hablarle al respecto. Generalmente atribuye todos sus efectos a una lesión de física somática, como puede ser un problema de la rodilla, un problema del tobillo, etc. Ajá. Otras distorsiones cognitivas, la descalificación de lo positivo, rechazan las experiencias positivas con pocas razones. Eh, Sucede muchas veces que se hacen jugadas eh, verdaderamente oportunas en un partido, y eso lo puedo yo catalogar como una experiencia positiva, pero por otras razones que están relacionadas, obviamente, no se le da el debido mérito. Entonces se descalifica lo positivo. Esto también tiene que ver con la rigidez, disciplina que debe haber en el equipo. O sea, el entrenador tiende a que el equipo, si bien es cierto que tiene que ser debidamente festejada algún triunfo, pero siempre el entrenador tiende a algunos, disculpa que estoy generalizando, estoy cometiendo el error que estoy, algunos entrenadores tratan de minimizar lo positivo para que no haya un exceso de confianza. Porque también como es necesario la confianza en los jugadores, el exceso de confianza también trae problemas. Entonces, eso hay que evitarlo. Un ejemplo también dice, hoy jugué y no sentí casi la lesión en mi rodilla derecha, eso es favorable, aun cuando no hubiera lesionado, si no hubiese estado lesionado, hubiese sido mejor. Claro, el jugador trata, ¿verdad?, de superar desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psíquico, las lesiones somáticas y siempre con la distracción, con el ruido de que si hubiese sido mejor, que no. El jugador tiene que entender que tiene que vivir un presente, que tiene que superar ese presente y no hacer suposiciones ni especulaciones si hubiese existido, si no hubiese existido, porque eso te desgasta. Eso desgasta psíquicamente el jugador, el entrenador. O sea, pudo haber sido y no fue. Eso pudo haber sido y no fue. Lo que hacen es disminuir el desempeño desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental.
Hay que trabajar con el presente. Ajá. Afirmaciones, debería, lo que acabo de comentar. Se aplican de forma rígida reglas sobre obligaciones propias de los demás. Más o menos lo que comenté anteriormente. El entrenamiento a las 4. No obstante, hay problemas con el transporte. ¿No? Ah, esos son problemas, ¿verdad? Que el entrenador tiene que entender. El tema del transporte, el tema del traslado de los jugadores, tanto cuando están en entrenamiento como cuando se van. Porque él tampoco se puede entender, no, se salieron tarde, no me importa, y eso, no, él tiene que entender que mientras esté mayor resguardada la seguridad de sus jugadores, es mejor para el funcionamiento del equipo. Eternalización de su propia valía, no se da mérito al que no lo tiene. Es importante, ¿verdad? Entender que tiene que ser lo más equilibrado posible, lo más justo posible a la hora de darle una palmada por la espalda a un jugador cuando lo hace bien, y de lo contrario, como ya había dicho antes, de afrontar cuando el jugador no lo hace muy bien, cuando lo hace mal. Entonces, tenemos ahora los comportamientos desadaptativos, valga decir, los comportamientos poco inteligentes, tomando en cuenta la definición de inteligencia, que yo creo que arbitrariamente lo estoy diciendo, que es la capacidad de adaptarse. Una persona es inteligente en la medida que se adapta. Se adapta que a situaciones nuevas. Pero estos comportamientos desadaptativos son conductas que no responden a las expectativas o condiciones requeridas para una adecuada realización biopsicosocial que conducen a desajustes y perturbaciones psicopatológicas. Comportamientos no controlados con dificultades de control son las conductas cuando no hay control de impulso, conductas de ansiedad, fobias, obsesivas compulsivas, hipocondríacos y adictivos. De aquí, las que la mayor importancia son las impulsivas, que, que eso también va de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, con mucho respeto a la femenina, pues, y de ansiedad. Las fobias se pueden detectar en cuanto al interrogatorio de la historia clínica del jugador. La obsesiva compulsiva te la van a decir también los familiares de acuerdo a las edades. Pues te lo va a decir un representante, un papá, una mamá, en edades de adolescencia, y te la va a decir el mismo ya jugador adulto, si es el caso. Hipocondríaca, y aquí es muy importante la parte adictiva. ¿Por qué la parte adictiva es importante? Porque esas angustias y esas ansiedades en los adolescentes, si hay un ambiente propicio donde se le oferte sustancias psicoestimulantes, ellos lamentablemente tienden a utilizar esas sustancias psicoestimulantes para afrontar todo el estrés que te provee familia, jugador y los mismos compañeros de equipo. Bueno, esto ha sido la presentación. Bueno, muchas gracias. Ok, excelente, doctor César. Realmente esto ha sido una magistral conferencia de salud mental. Fíjense lo importante que es este tema realmente, porque a veces se deja al lado y con un buen estudio de salud mental se puede lograr que eh, resolver problemas que puedan pasar en el juego, en el campo, en todo, pues, la familia. Bueno, vamos a pasar ahorita, vamos a pasar ahorita a una ronda pequeña, porque ya tenemos todo el tiempo, de preguntas que quieran levantar la mano, bueno, puede hacerla rápidamente. Aquí está
el amigo Johnny solicita, ya puede activar el micrófono. Aquí me dice Moisés Reyes, saludos, del Club Macarao Fútbol Club Femenino. Carlos López. Saludos, buenas tardes. Adelante, ¿Se Johnny. me oye? Bueno, un saludo acá de Puerto Ordaz. Me gustó mucho la exposición del doctor y la conecto mucho con lo que dijo el profesor Virgilio el día de ayer. El profesor Virgilio el día de ayer habló de que hay una base importante, ¿no? Que hay que construir, que es la táctica cognitiva, ¿no? Y la conecto mucho, doctor, con lo que usted está hablando, porque podemos construir lo táctico, lo físico, lo técnico, pero todo eso se puede caer abajo de un atleta si no desarrollamos un atleta tenga una buena base cognitiva, yo le llamaría un buen desarrollo mental. Alguien que no solamente sea creativo, sea inteligente dentro de la cancha, sino que sepa gestionar sus emociones. Y me gustó mucho lo que usted está hablando porque de verdad hay que hacerle mucho hincapié a nosotros los profesores, a los padres, porque realmente si nosotros queremos formar jugadores, atletas que estén sanos mentalmente, primero nosotros debemos estar sanos, o por lo menos procurar estar lo más sano mentalmente. Y bueno, quería hacer dar esa opinión, doctor. Me gustó mucho su exposición y muchas gracias por todo. Bueno. Sí, bueno, amigo, sí, ¿no? Muchas gracias por tu apreciación, ¿verdad? Eso dice mucho de tu interés y de tu pasión, pues, por este universo del fútbol, pues. Y me siento honrado, ¿verdad? De tener ese tipo de personas al frente mío, aun cuando sea así por vía online, pero lo importante es el espíritu, este espíritu que nos está conectando a ti y a mí en este gran mundo, en este universo del fútbol, pues, de esta pasión. Sí, mira, yo ahorita estaba comentando con los entrenadores que estamos aquí en este espacio, que lamentablemente la parte mental, la parte de salud mental, la parte de manejar las frustraciones, la parte de manejar la convivencia. Uy, qué difícil es convivir, ¿no? Así, no, es difícil convivir hasta en uno en su propia familia. Y se ha demostrado, se ha comportado como una lupa este proceso del coronavirus, pues. Cómo ha habido más conflictos en la familia porque han tenido que estar más tiempo bajo el mismo techo. Yo digo que antes salvaba la campana a una pareja cuando tenía que cada uno irse a la calle a trabajar o que sea, porque si seguían, bueno, está pasando lo que se está viendo ahorita, pues ha habido mucha violencia. Entonces, mira, lamentablemente el problema aquí, yo voy a ser un poquito crudo con esto. La incorporación voy a llamarlo así en forma general para no excluir a la gente, del profesional en salud mental en los equipos, en el deporte, responde a una cuestión económica. ¿Por qué? Porque el deporte requiere recursos y muchas veces el, tener como una persona abocada a la salud mental en un equipo es como un lujo, pues como los recursos son pocos, el que sale sacrificado es el psicólogo. El juego se va a dar igualito. Entonces ahí es donde el entrenador, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia, ahí es donde cabe el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Que de acuerdo a su vivencia, su experiencia, actúa como psicólogo. Y lo hace muy bien, y hay otros que no lo hacen tan bien, pues, pero no que en detalle. Pero eso lo va dando, eso lo va dando el tiempo y lo va dando también personas como tú que realmente le dan un justo valor a ese aspecto, que es una parte de un todo, pues, el cuerpo y mente, pues eso existió toda la vida. Y entonces, y acuérdate también, bueno, acuérdate, no, disculpa, y hay que acordarse también
de que el fútbol es también que hay que verlo como un fenómeno de formación de ciudadanos, pues. Un fenómeno no solamente que vamos a tener Messi, no sé, o sea, grandes jugadores y la familia cree que se van a sacar el quino con el jugador cuando vaya a firmar, no sé qué más, sino que es una oportunidad única de formación para la vida de esos atletas, del saber convivir, de hacer un pase, así tú hayas discutido con fulanito minutos antes de hacer el pase para meter el gol y se lleve la gloria, lo importante es la gloria del equipo. Mira, esas son virtudes que no se aprenden en otra parte sino en el juego, y más en juego en equipo. El respeto a la autoridad, el respeto al entrenador, el respeto al árbitro, ¿verdad? Eso no se aprende en biblioteca, no se aprende online, no se aprende en streaming, como está ahorita de moda, sino en la convivencia. Y entonces, bueno, te felicito por esa observación que tú acabas de dar y bueno, espero que tú seas ejemplo de otros que están como tú en este apasionante mundo. Gracias, Vale. Gracias, doctor. Ok, ok. No hay más preguntas. Perfecto. Entonces, bueno, antes de pasar a hacer un debate conversatorio con todos ustedes, bueno, voy a indicarle algunas cosas importantes. Ok. ¿Se escucha, doctor Correa? Sí. Ok. Bueno, muy complacido con todos los ponentes que han estado con nosotros en estas 3 jornadas o 3 días de este Congreso Internacional de Actualización en el Fútbol. Un grato saludo al profesor Hugo de Oli, de Argentina, la Enciclopedia del Fútbol Argentino, al profesor Jorge Durán, bueno, campeón con Mineros, con Millonarios, al profesor Antonio Simirro, COAS FIFA, representante de la FIFA en este gran congreso, al director técnico Crico Piñero, de la Liga Nacional Premier, de la categoría inferior de Zamora, al preparador físico Carlos Bossi, que fue director de las categorías inferiores de Boca Juniors, al profesor, director técnico, magíster Virgilio Gómez, bueno, de la Universidad Virtual de Venezuela, ahorita en Perú, y gran baluarte de fútbol en Anzoátegui. Al profesor, bueno, director técnico Iván Chávez, maestro de maestros, bueno, licencia UEFA, que también nos acompañó. Al doctor Edilio Díaz. Bueno, una vez terminado el profesor Edilio Díaz nos pasó un link que será estrenado en Facebook Universidad Virtual de Venezuela. Hoy en la tarde, atento al Facebook Universidad Virtual de Venezuela para la conferencia que sería la conferencia final de este gran congreso internacional. De todo Edilio Díaz, de la Comisión Médica de la Liga Fútbol, que nos va a hablar sobre las lesiones condriales. Bueno, hoy, para cerrar con el broche de oro, con el profesor, director técnico, fundador del Colegio de Entrenadores, Miguel Gamaldo, hombre histórico de fútbol en Anzoátegui y a nivel nacional, continuó el director técnico Augusto Iso, de la Federación Venezolana de Fútbol, también del Colegio de Entrenadores de Venezuela. Ayer estuvo José Gregorio González, también director de la Liga Oriental y de la Fundación o del Balón Venezuela Sport. Y bueno, cerramos esta conferencia con la magnífica exposición del doctor César Correa, decano de Ciencias
médicas de la Universidad Virtual de Venezuela. Así, bueno, mi persona, Juan Carlos Paquet, que tuve el honor también de explicarle el modelo internacional para el desarrollo de fútbol base y de impulso de talentos que hemos desarrollado con la Liga Nacional Premier. Muy agradecido a todos los ponentes, muy agradecido a las instituciones que han apoyado este gran Congreso Internacional, además de la Universidad Virtual de Venezuela, la cual presido, y la Liga Nacional Premier. Tenemos la Comisión Técnica Operativa de la Federación Venezolana de Fútbol, tenemos a Fútbol Unidos Bolívar, ese gran saludo afectuoso a Ricardo Duno. También tenemos a lo que es Indeval, donde saludamos al presidente de Indeval, Víctor Solarte, a su director de deporte, licenciado Carlos Enrique, que también es presidente de la Liga Premier del municipio de Valencia. Así saludamos al presidente de la Liga Premier en Cojedes, el profesor Gregorio Musier. También, bueno, Indenagua, Funda Deportes, saludamos al licenciado Darwin Sánchez y a ese gran baluarte deportivo como Richard Navarro a nivel del estado Carabobo. Así también saludamos y agradecemos al alcalde Alejandro Malvez y ahora al alcalde Alejandro Julio Fuenmayor en Valencia, que a través de los designios y políticas deportivas con el gobernador Rafael Lacaba, bueno, nos han prestado las instalaciones deportivas para la Liga Nacional Premier. Y bueno, así también queremos agradecer a todos ustedes que fueron evaluados, más de un centenar de entrenadores disfrutados en estos 3 días en directo, y lo puedo decir con seguridad porque eso lo dicen las redes, más de 1000 que están disfrutando las grabaciones de estas conferencias de primer Congreso Internacional de Fútbol. También le quiero decir que le puedo decir con alegría que las conferencias estarán ubicadas en el Facebook Universidad Virtual de Venezuela. En un rato se lo voy a colocar en el chat. Facebook Universidad Virtual de Venezuela, y cualquier pregunta para las inscripciones y todo lo que queremos además lo pueden hacer a través del WhatsApp más 1-786-688-8519 más 1-786-688-8519. En el chat lo vamos a tener para que ustedes tranquilamente puedan conocer. La pregunta es, ¿qué es lo que viene? Bueno, viene muchas cosas. Además de que es la Copa Navidad de la Liga Nacional Premier, en las capacitaciones con todos estos ponentes nacionales e internacionales, se viene un 2022 lleno de entusiasmo y seguimos trabajando, capacitando entrenadores. ¿Qué tenemos? En enero, el diplomado de fútbol base, filosofía grassroots. También tenemos el inicio del diplomado de ciencia, gestión y entrenamiento deportivo, que ha sido reconocido como el diplomado de mayor nivel académico, deportivo y científico en el fútbol de toda la Conmebol. También vamos a hacer los cursos de preparación física basado en la licencia B, el curso de preparación de arquero basado también en la licencia B, y después posteriormente esos dos cursos basados en la licencia A. También tendremos diplomado de salud mental en el fútbol, así como diplomado de medicina y curso de nutrición, todo eso en el fútbol. Y algo fundamental que ahora vamos no solamente a capacitar a los entrenadores, vamos a algo importante con los árbitros y vamos a capacitar junto con la zona educativa, vamos a capacitar a esos jugadores de fútbol. Vamos a comenzar este 2022 como objetivo, ahí capacitando a los jugadores desde 15 años en adelante, en la parte deportiva, en la parte psicológica, en la parte de primer auxilio, en la parte futbolística, pero también ayudarlos en su formación académica, en esa pasión que lo puede servir para ser unos profesionales. Muchas gracias por acá, Juan Carlos, presidente
presidente de la Universidad Virtual de Venezuela y de la Liga Nacional Premier. A continuación, en unos minuticos, vamos a comenzar un conversatorio, un debate, donde, bueno, varios profesores van a expresar sus ideas finales de lo que sería o de lo que expresan en el fútbol. El micrófono estará abierto para todos a un debate corto, porque sé que tenemos hambre y vamos ahora a almorzar. Y bueno, me alegro mucho por tenerlos a ustedes aquí. Vamos a tratar de que cada entrenador inscrito en los diplomados, los cursos, también pueda tener acceso a un kit de balones o un kit de algún instrumento. Muchas gracias. Ahí ya vamos a continuar. Ya.